बैठे बैठे ना गई देखो दिल को मेरे ठगियां रे। हाय मेरे पास से होके फिर वो डीजे से जाके बोली भैया तू डिसाइड करियो अब बीट चले या गोली, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है, बेबी को बेस पसंद है। जब वो नाचे मुझको उसका फेस पसंद है, बेबी को बेस पसंद है, बेबी को बेस पसंद है। हाय रे मेरे भोले पंछी पढ़ना उल्टी पटिया रे, भूलना मेरे साथ खड़ी है मेरी 16 सखिया रे। तेरे जैसे बड़े चौधरी देखे हैं मर जाने, सॉन्ग सुना के इंग्लिश के जो डाले देसी डाले, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है, बेबी को बेस पसंद है। बेबी को बेस पसंद है। जाने क्या कैसा असर हुआ है, हशर हुआ है दिल का जो तुझे है देखा जैसे भूला बाकी सारी दुनिया को। पीछे तो बड़ा है डेफिनेटली ठीक बड़ा है, खुद को तो समझे फूल बड़ा है पर फूल बड़ा है। गुस्से में रेड रेड ये फेस पसंद है, बेबी को बेस पसंद है। हाय बेबी को बेस पसंद है। Now chori wanting dance but chora want romance, so chora बोले डीजे से Jay no taking chance, दोनों हाथ हवा में करके नाचे। चोरी घड़ी से मॉडर्न बेबी से जो पंगा लेगा हो जाएगी प्रॉब्लम। चोरी किससे फायर से सब लड़कों की डिजायर से, यो चलता फिरता फैशन सो बेबी बिजली की नंगी वायर से। मैं पागल हो गया तेरे पीछे, दिल मेरा तेरी लगे नीचे, टक टक बजती जो डांस फ्लोर पे जब तू नाचे। आके नीचे आके नीचे आके नीचे आके नीचे। स्पीकर का वॉल्यूम उसको तेज पसंद है, बेबी को बेस पसंद है। ओ मेरी बेबी को बेस पसंद है। जब वो नाचे मुझको उसका फेस पसंद है, बेबी को बेस पसंद है। 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 Y pues a mí duró un tiempo que yo no quise ir a clase, entonces nos llamó la orientadora del colegio para saber qué estaba pasando, pero pues ya, eso fue como lo único. Volví a clase ya normalito. O sea que con lo que tú me acabas de decir, quiere decir que eso se presenta desde tu infancia. Sí, sí, como desde sexto que estaba, me acuerdo. Y hacen algo con el mismo gusto de tus padres, tu familia. Pues es que eso no pasa porque yo, cuando me toca estar en esas situaciones, yo estoy sola. No estoy con mi familia ni nada, porque es en el trabajo o ha sido, digamos, en la universidad cuando hice la carrera. Y pues ahí nunca estaban ni mis papás ni nadie que me apoyara, estaba, era toda la gente que se burlaba de mí. Pero tú les comentabas a ellos lo que sentías. Yo les voy a comentar. Una vez le dije a un profesor y me dijo que eso era un problema mío porque yo iba a tener que hacer eso toda la vida. Y ya, eso fue lo que me respondió. Tú
piernas, la voz, sudas. O sea, ¿cuáles son las reacciones de tu cuerpo? Bueno, pues sí, como les contaba, me sudan las manos, me tiemblan, las rodillas me tiemblan, siento que no puedo estar bien. También a veces me da como un vacío, una sensación de vacío en el estómago. Se me hace un nudo en la garganta cuando voy a empezar a hablar. Y pues siento que como que se me va la voz cuando estoy hablando, como que me tiembla y se va la voz. Y no puedo hablar, me trabo mucho. Listo, entonces, hasta el momento tú me has dicho que debes sacar al psicólogo porque no puedes hablar en público, que eso lo presentas desde pequeña y te cuesta mucho hablar en público, pues has estado haciendo una orientación, pero con el colegio, y necesitas ayuda actualmente, pues ya que vas a ejercer un cargo, ¿qué es lo que necesitas? ¿Correcto? Sí, doctora, eso es. Entonces, cuéntame más, ¿qué más sientes? No sé, ¿en qué situaciones has estado? Pues a mí yo me siento bien si estoy en la oficina y hablo con una persona o con dos, pero ya que me tengo que parar al frente de muchas personas, no, en lo que sea, en una exposición, en una presentación, a mí no me gusta, yo soy muy penosa, no me gusta bailar, no me gusta ni nada de eso, teatro, ni nada que tenga que estar allá porque yo sé que me va a ir mal, se van a burlar de mí. No. Bueno, pues aquí entre nos y quiero comentarte que cuando yo estaba en la universidad había pasado algo similar a ti. Entonces yo estaba en una exposición y no sé qué lo que. Entonces me tocaba hablar a mí y yo no sabía cómo reaccionar, no sabía qué decir, todo el mundo me miraba. Entonces, no sé, quiero que sientas tranquilidad y pues eso lo vamos a lograr con tu compromiso. Digamos que a veces las personas pasan por episodios así, pero entonces con las herramientas que yo te voy a dar, lo vamos a lograr. De verdad, doctora, no me lo está diciendo solo por animarme. No, claro que sí. Claro que tenemos que contar con tu compromiso, tu asistencia, con las tareas que yo te voy a dejar acá, son importantes. Entonces, haciendo estos pasos, lo podemos lograr. ¿Estás dispuesta? Sí, pues sí, esto me va a ayudar. Sí. Bueno, igual yo quiero felicitar porque hasta el momento hemos hecho un buen trabajo. Tengo buena información de lo que tú me has contado. Hablar con esa sinceridad, que es lo importante al hacer una entrevista, que tú tengas esa confianza de contar las cosas y que no estés tranquila, de que no veas que el psicólogo es una persona así, sino que tú puedes hablar, tú puedes charlar, ¿te sientes cómoda? Sí, pues cuando estoy con una persona, sí. Pues trato de mirar El público. Sí. Entonces, ¿qué más te quieres contar? Pues no, en general es como eso. Realmente yo sé mucho, por eso me ascendieron. Sí. Pero pues el problema es que no puedo compartir esa información. Listo. Entonces, bueno, yo veo que nos faltan ya 10 minutos para terminar la sesión. Entonces, lo que nos quieres dejar una pequeña tarea para la próxima semana. Entonces, cuando salgas, puedes con mi secretaria escribir la cita para cuando está bien. Bueno, ya te indica cuando tienes tiempo y te cuadra, ¿listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Este es un autorregistro donde tú vas a anotar las reacciones que sientes cuando hablas en público. Entonces, yo te lo digo, ¿sí? Entonces, tienes, ¿sí? Cada cuánto me pasa eso, de cada 5 segundos, cada 10 minutos, ¿sí? Y en esta columna tú me vas a colocar el pensamiento. Tú en ese momento que estás pensando, ¿qué sientes en ese momento? No sé, si la gente se va a burlar o si me van a criticar. Y aquí vas a colocar una posible solución. Entonces, ¿qué solución tú buscarías para esta reacción que presentamos en ese momento? Sí, irme de ahí. No, La zona óptica. no aplica. Entonces, necesitamos tu compromiso que paso a paso. Con este autorregistro vamos a iniciar la próxima cita. ¿Listo? Toda la semana, ¿verdad? Sí, toda la semana. Cuando tengas que hablar en público, en las capacitaciones, si has presentado mejoras o si algo al contrario peor.
que vamos a hacer con ella son aproximaciones sucesivas para desarrollar ciertas habilidades para hablar en público. Con ella queremos llevar un autorregistro donde ella me va a indicar las reacciones, cada cuánto las siente, un pensamiento que tiene en ese momento y una posible solución. También queremos mirar los factores ambientales que la están afectando a ella y mirar si esos factores ambientales se asocian con las reacciones que Irma presenta en ese momento. Y finalmente, pues la idea es que Irma tenga una recuperación en 2-3 sesiones para que pueda continuar con el cargo que actualmente tiene como